Hola, ¿ya vieron cómo quedó? ¿Les gusta? ¿Quieren aprender cómo llegamos hasta este punto de lo blanco a los colores? Quédense, no se lo vayan a perder. También les voy a contar la metidota de pata aquí de retórico con mi video. No se lo pierdan. Hola, somos Cínica Retórico y en este video que se supone que Cínica les iba a mostrar cómo pintar paso a paso el alebrije, pues pasó algo que no debe haber pasado, pero me toca la edición y eché a perder el video. Entonces no hay video. Todos los videos que grabamos paso a paso de todo lo que hizo Cínica en su alebrije se perdieron en la computadora. Pero no se preocupen porque sé que sí quedó algo que nos va a ayudar un poquito a mostrarles qué es lo que hizo. Sí, porque sí les vamos a explicar, o sea, no es como que ya nomás les enseño y ya piénsele cómo lo hice, no. Sí se les va a explicar con unas fotitos que pudo recuperar y pequeños videitos, ¿verdad? Sí, entonces, como alcanzamos a rescatar un poquito de las imágenes de los videos, esto es lo que les vamos a empezar a mostrar un poquito mientras Cínica les explica paso a paso cómo pintó el alebrije. Miren, lo primero que hicimos fue, aquí tenemos nuestro alebrije en blanco, como estaba al principio, y lo empezamos a pintar con una capa de amarillo. Pero si se fijan, al final de cuando lo pintamos de la capa de amarillo, no está completamente todo el alebrije pintado, porque no iba a ser un solo color de base, sino que íbamos a difuminar. Y difuminamos las crestecitas del alebrije aquí con unos colores entre rojo y lo íbamos difuminando hasta llegar como anaranjado para que nos quedara así. Entonces todas las crestas, las listas iban a estar difuminadas. Entonces lo difuminamos, hicimos todo eso en rojo y con amarillo íbamos difuminando todo hasta terminar. Y después en la parte de la panza que la dejamos en blanco le pusimos un color azul y íbamos difuminando con azul y amarillo hasta tener este tono como verde. Entonces iba de amarillo, verde y azul en todo lo que es la panza del alebrije. Si se pueden fijar, acá hay unas imágenes donde ya está todo terminado. Miren, como por ejemplo aquí ya está todo terminado. También difuminamos las patas en color verde con el mismo amarillo y azul, y también los cuernos. Miren, aquí es donde está. Después que terminamos todo lo de difuminado de toda el cuerpo del alebrije, comenzamos ya con lo que es digamos, lo que le da la textura visual, y fueron con unas manchitas rojas. Miren, les enseño, que fue la primera capa que le dimos. Esta mancha roja, primero terminamos todas las manchas rojas en el cuerpo de nuestro alebrije y después le pusimos encima de la mancha roja una mancha color anaranjada, y encima de la mancha anaranjada fue una mancha color amarilla. Esto crea como un efecto visual y me gusta mucho cómo se va viendo como con una textura diferente, así como lo vamos haciendo. Después ya que teníamos todas nuestras manchas anaranjadas y amarillas, pintamos la boca. La boca fue pintada con una mezcla que hice entre rojo y poquitito blanco, que es un color como un tonito rosa oscuro. Y después pintamos la lengua toda completita de rojo, toda. Después de que terminamos ya lo que era la boca, ahí les explico que le pinté con lápiz esta rayita negra nada más para saber en dónde se iba a delimitar lo amarillo con lo que iba a ser la boca, para pues irlo teniendo en cuenta para
no pasarme. Ya que terminamos lo que era la boca, comenzamos con la panza. ¿Se acuerdan? La teníamos en tono de azul difuminado con verde hacia afuera. Entonces yo quería un efecto como tipo escama de pescado, pero me salió más como de sirenita. Entonces, porque utilicé unos colores nacarados que me gustó mucho como iba quedando. Lo que hice aquí para ese efecto de las escamas es que iba haciendo unas onditas con un pincel en negro. Pero miren, déjenles enseñar la alebrije. Fueron todo lo que son esto en negro. Iba haciendo unas onditas así con mi pincel en negro y después las iba rellenando con los colores nacarados. Si se fijan, va intercalándose color verde y color azul para que al final se vea este efecto. Ya al final de que puse todas las pinturas, pues ya nada más le di una retocadita a las líneas negras. Si se fijan, va desde lo más chiquitito hasta las más grandes en la panza, o sea, conforme se va haciendo como panzoncito. Después que terminamos nuestra panza, comenzamos con las manos. Estas manos, la inspiración fueron los tentáculos de los pulpos. Lo que hicimos fue que nada más pintamos de morado una parte de la manita. No es, como estaban en verde, nada más le pintamos como la mitad, si se fijan, toda la parte de adentro nada más. Y después de que lo pintamos de morado, le pusimos unas manchas de un tono más oscuro y después un tono rosita. Va todo de morado y luego la mancha de tono más oscuro, después la mancha más clarita, un rosita más claro, otro tono más oscuro del mismo y después un puntitito rosita. Esto lo hicimos también aquí para que fueran como los tentáculos y todo lo rellenamos después con puntitos del tono oscuro que teníamos, que es como un guindo. Eso lo hicimos en las dos manitas. Bueno, ahora sigue la parte de afuera del bracito. Lo que hicimos ahí es que con el mismo tono que recubrimos la parte de adentro de la manita, le empezamos a poner manchitas moraditas. Y arriba de esas manchitas moraditas ya va un puntito amarillo. Si se fijan, todo es bien simple, o sea, se ve como que es mucho trabajo y nada más es porque es muchos puntitos, pero realmente es sencillo, son puros puntos y puras manchas. Miren. Después de que terminamos ya las manitas, pasamos con las patas. Las patas así quedan, y miren, ahorita les digo cómo se hacen. Fueron también con manchitas moradas del mismo tono, nada más lo íbamos difuminando con manchitas rosas mientras se iba acercando hacia la rodilla. Y así iba teniendo como dos tonalidades. Así terminamos toda la patita y arriba de esas manchas le pusimos 3 puntitos amarillos. Aquí el chiste es jugar con los puntitos, con la cantidad. No todos tienen que nada más tener un puntito o una mancha. Sí, miren, ven el diferente efecto que se ve. Y esto es lo que hace las diferentes texturas visuales. Las capas. Una capa. Sí, todo va como por capas, siempre. Es mucho más fácil porque también puedes ir diseñando el alebrije conforme lo vas pintando. Para terminar las patas, le pusimos estas franjas amarillas y después las delineamos con tono negro. Y la parte de las uñas las pusimos en blanco. Esto está sencillo, nada más pues eran las franjitas, porque la tonalidad ya de base también esto tenía el amarillo, entonces ya nada más puesto y la delineada de las patitas en negro. Miren, las dos son iguales. Entonces, si se fijan ya para entonces ya tenemos casi todo. Bueno, a ver, continuamos. Después de que le pintamos las patitas, seguimos con los ojos. A los ojos le dimos una base de color azul. Después de que le dimos la base de color azul, le pusimos la bolita esta del ojo de adentro en tono verde y lo difuminamos un poquito con negro para que se le vea como más una profundidad diferente. No sé si se alcanza a ver. Un puntito negro y empezamos a difuminar. Después ya quedó
el iris negro y un tono, un brillo, una manchita blanca ahí que le pusimos para que tuviera bien los ojos. Pero es el fondo azul que les mencionaba, con verde, difuminado un poquito con negro. Y el iris. Continuamos con los cuernos. ¿Se acuerdan? Ya estaban difuminados de tono de azul hasta amarillo que quedaba en el frente. Entonces lo que le hicimos fue unos puntitos y unas ondas en todo el cuerno. ¿Se fijan cómo ahí se va haciendo? Son en tonos morados, del morado oscuro que utilizamos en las manitas. Van quedando. Fueron estas ondas. Primero se hace esta grande. Yo les recomiendo que utilicen mucho su lápiz. No importa que ya tengan la base, píntenle, o sea, ráyenle poquito para que se vayan guiando y van viendo cómo les va quedando. De todas maneras se va a pintar, entonces se tapa con la pintura. Le hice estas ondas simétricas, bueno, según yo, y después un puntito morado y arriba un puntito de un tono rosita clarito. No es blanco, es rosita. ¿Ves la diferencia blanco y rosa? Y por la parte de adentro son las mismas manchas en color oscuro y después una manchita en un tono morado más claro para que le dé como esa texturita rara. Después continuamos con estos puntos que le pusimos blancos. Estos ya se los puse porque me gusta que tenga como esta dimensión, como que estas manchas están arriba y esto es como la parte de abajo de su piel. Entonces esto ya lo hicimos, estas manchitas con este utensilio. Es como una tipo de punta en silicón y es muy útil. No sé cómo realmente se llama, pero lo voy a buscar y... Un pincel de goma. Sí, como un pincel de goma que de verdad sirve muchísimo para hacer esos puntos, porque tomas un poco de pintura y te vas, o sea, rápido. Entonces con ese usamos para hacer los puntitos blancos que van encima de unos puntitos anaranjados que pusimos en la piel y también unos puntitos de un tono más amarillo anaranjadito que fueron un poco más chiquitos por toda la parte de la piel amarilla. Para que lo vean. Que no los quiero marear. Pero creo que no les interesa más ver que la computadora. Estos son los puntos anaranjados que les digo, con el puntito blanco encima, y después estos que casi no se alcanzan a notar, pero le dan un efecto muy, muy bonito y hace como que tenga ya la piel terminada. ¿Se fijan? Todo está por todo lo que es el difuminado amarillo. Ya no nos pasamos a lo que son las piernas, que es un difuminado en verde, ni a las manos tampoco, ya lo dejamos así. Lo siguiente son las alas. Las alas era de un lado un tono se iba difuminando de azul hasta el amarillo, pasamos por el verde, y del otro lado de la ala era el tono rojo hasta difuminarse al amarillo. Esto es pues porque la alebrije se ve de acá y esto es como la parte de adentro, entonces va conforme a los colores que estábamos usando aquí, y la parte de atrás pues va de acuerdo a lo que iba de la parte de atrás. Entonces comenzamos con la parte que está en azul. Esto lo hicimos así, hicimos un difuminado en las alas que iba aquí desde el color azul hasta el tono amarillo, y llegamos a hacerlo así. A ver si se alcanza a ver un poquito cómo se hizo el difuminado. Nada más pusimos azul en un lado, amarillo en el otro, y lo fuimos recorriendo con nuestro pincel hasta que quedara, que no se le notaran dónde empezaba uno y dónde terminaba el otro. Después de que ya lo teníamos así, empezamos con estas gotas rosa que le pusimos aquí en todos los picos. Esas gotas le pusimos después un circulito color morado junto con estas rayitas y estas como ramitas que le hicimos. Bien, todo es muy sencillo. Comenzamos haciéndole las 3 líneas y después ya nada más como unas subes, y en el centro le pusimos como esta línea punteada en color blanco, igual que 3 puntitos blancos para que se viera y resaltara bonito. ¿Ven? Para que vean cómo se hizo. De repente las bolitas. Ahí está
empezamos haciendo las manchitas estas moradas. Un poquito más rápido. Y ahí están ya los puntos blancos. Y empezamos con Empezaron las alas o las plumas, más bien. Con un fondo morado. Aquí, si se fijan, le pusimos como una especie de plumas en todo lo que es la parte del medio de la ala. Comenzamos haciéndolo con un tono morado y encima del tono morado le pusimos estos tonos nacarados que me gusta mucho. Utilizamos morado y azul para irlo difuminando y que se viera acá un poquito más azul, pues porque tenemos las tonalidades estas. Después de que hicimos estas plumitas, ya nada más se delinearon igual con el mismo tono que teníamos acá abajo. Íbamos de amarillo y luego casi va difuminando a verde en azul para que se viera como que era complemento de todo. Ahí empezaron los nacarados, ya tenemos el fondo. No se alcanza a ver muy bien cada uno de las plumitas, pero con el mismo pincel se iba haciendo el efecto hasta terminar. Ahí fue donde estamos delineando ya con los tonos amarillos, verde y azul cada una de las plumitas para que tuvieran un poquito más forma y se entendiera que era un plumaje en sus alas. Aquí, ya que terminamos las plumas, comenzamos con ese tono de azul a hacer estos puntitos azules por toda el ala. Miren. Comenzamos primero con estas manchas más grandes para hacer todo como el delineado de las gotas rosas que ya habíamos hecho, y pusimos dentro una tonalidad de azul un poco más oscuro y después un puntito blanco en el medio. Se hacen como tipo de ojitos de Turquía, ¿sí los conocen? Entonces esto es lo que hicimos por todo. Favoritos de Cínica, por cierto. Sí. O creo que también le llaman el Evil Eye. Y después de que tenemos nuestros ojitos estos, miren, aquí, porque aquí ya va cambiando la tonalidad de la misma ala, las empecé a hacer en un tono verde, adentro le puse un tono verde más clarito y después un puntito blanco. Ya que terminamos todos esos ojitos, pusimos estos puntitos. Estos con el mismo instrumentito de la puntita de silicón que les dije, ya lo íbamos haciendo. Los tenemos en azul y los tenemos en verde para que vayan siguiendo las tonalidades del ala. ¿Ven? Aquí hicimos lo mismo, esos ojitos que les digo, pero en tono de verde, para seguir con todo el difuminado del ala. Ahora continuamos con el siguiente lado de nuestra ala, que es el difuminado que va de rojo hasta el amarillo. Y le pusimos también un poquitito, no sé si se alcanza a notar, del moradito aquí. Nada más para darle un toquecito bonito. Miren, les enseño cómo fue lo del difuminado, por si a alguien le falla la técnica de difuminar. Primero comenzamos con el rojo en todo el extremo de afuera del ala y pusimos después el amarillo. ¿Ven? Y luego nada más se va mezclando y ya nada más es darle y darle con el pincel hasta que se vaya creando el efecto que queremos. Si está muy oscuro, pues hay que ponerle más amarillo. Si está muy clarito, pues un poquito de más rojo y ya para que nos quede como nosotros nos gusta. Miren, así quedó. Así, miren, él se le está poniendo las puntitas de un poquito de morado. Es el mismo morado que se utiliza para las manitas que hicimos las manitas del alebrije. Es nada más un toquecito. Después de que ya tenemos el difuminado, se fijan cómo comenzamos con esos como ojos con llamas y empezamos con las llamas en color anaranjado y después las delineamos con rojo. Miren, estas son las llamas que les digo, son como les digo otra vez, pónganle, o sea, hagan el diseño con el lápiz, así no le calquen tanto, nada más poquito para que pues es mucho más fácil seguir un trazo ya cuando lo tienes ahí dibujado. Y eso fue lo que hicimos aquí para que nos quedaran un poco derechos nuestros ojos. Están todas las llamas en anaranjado, delineado en rojo, todo también está acá. Pusimos ya después los ojos en tono de verde, un poquito de morado y un puntito amarillo ahí. Y lo delineamos con negro. También le pusimos con rojo, estos detallitos son líneas. Si se fijan, todo es muy simple, líneas y puntos, líneas y puntos. Pero miren el efecto que le da. Y aquí dentro del ojo fueron nada más unas líneas para que no se viera tan vacío. Aquí está, casi no se alcanzan a ver.
están en un tono anaranjado. Estos se ven un poquito más. Y aunque muchos creerían que ya lo había diseñado, lo había pensado Cínica, conforme iba pintando le iba agregando detallitos, iba agregando cada vez más cosas. Y si se fijan, siempre pintan encima de la capa anterior, o sea, no crean que tengan que tener ya el diseño completo en la mente antes de empezar a pintar. Vamos por capas. Aparte que pues es un alebrije. Aquí ahora sí que tenemos el campo, lugar y tabla para ponerle detalles, porque es en las pocas cosas que uno puede atascarle y se va a ver bien. Entonces, si se fijan, tiene llamitas de tonos anaranjados y rojos que le fuimos poniendo para irle completando como el look de las llamitas. Arriba de las llamitas tiene estos puntitos en amarillo, uno grande y 3 puntitos a cada lado. Después completamos con los puntitos anaranjados y el puntito blanco que va arriba para darle seguimiento a nuestra piel de acá. Porque si ven un dragón o ven un animal así que tiene alas, pues miren, tiene que tener como un seguimiento para que las alas se vean como que son parte del alebrije y no que hay quién sabe quién las alas se las prestó. Entonces miren, así por los dos lados con los puntitos, y entonces miren, así más o menos, no sé por qué lo hicimos. Todos estos videos se alcanzan a ver, todos fueron borrados por la torpeza mía, entonces... Pero se van fijando cómo va paso a paso el ojito verde, después el morado, después el puntito amarillo, todo eso va primero uno, luego el otro, luego el otro. Hay que también dejar que se vayan secando las pinturas, es mucho más sencillo porque luego se mezclan. Miren, ahí están los puntitos amarillos dentro de las llamitas anaranjadas que les decía que habíamos puesto. Después estamos pintando también las llamitas rojas por todos lados para completar toda nuestra ala. Todos los puntitos que le encantan a Cínica. Si se fijan, siempre eso es lo que hace que se vea la textura, que la piel parezca como que se mueve, como que se está moviendo, o sea, como si ese es el efecto. Hacia atrás para que se vea un poco más. Sí. Entonces, hacia atrás. Vamos a acercar. Sí. Miren, es que luego está grande y estoy... Nos habían preguntado, de hecho, cuánto medía. Sí, ayer lo medimos, mide 51 de alto y ya con las alas puestas, todo eso así como de profundidad mide 59, porque sí están un poco largas. No sé si se ve eso. El botecito ese de papel. Ay, Dios, me está temblando mucho. Bueno, miren, ya que tenemos el alebrije pintado, con las alas pintadas y todos nuestros artefactos, la lengua y eso, vamos a seguir con el porcelanizador. El porcelanizador ya se los había explicado antes en el videito donde pintamos una bolsa. Por ahí va a salir el link. Sí, se los ponemos porque si no lo han visto, pues vayan a verlo, ahí también se aprende mucho. Miren, lo pusimos en una taza, nada más se agita bien y con un pincel viejito que tengas lo vamos a aplicar. Es como si fuera resistol blanco o esa textura tiene. Miren, igual cuando se aplica, pareciera como que quedaría en blanco, pero no, se seca en transparente. Y así lo vamos a hacer con ese pincel por todo el alebrije. Y la verdad queda mejor que la laca, porque la laca es en el aerosol y realmente no te queda este acabado brilloso que tiene acá el alebrije, si se fijan ahorita. Aquí le dimos, al principio pensaba darle 3 capas de porcelanizador, pero realmente miren qué brilloso quedó y solamente tiene 2. Entonces a mí se me hizo que es suficiente, sobre todo en los cuernos, es donde se me hace como... Y la verdad el botecito rinde para mucho. La verdad, o sea, con un botecito puedes darle varias capas, no ocupas comprar realmente mucho porcelanizador y lo puedes conseguir donde compras normalmente las pinturas acrílicas. Sí, y es muy sencillo de aplicar, les digo, o sea, pareciera como fuera resistol, con un pincel se esparce muy bien, seca transparente, entonces no hay ningún problema, nada más sí hay que dejar que seque muy bien antes de ponerle la otra capa. Y también se nos había olvidado, casi cuando hemos empezado, se nos había olvidado ponerle los dientes. Entonces, ya para ese entonces ya teníamos la primera capa de porcelanizador. Lo que hice fue que nada más porcelanizamos la lengua y Retórico le empezó a acomodar los dientes. Al final nos dimos cuenta que les habían quedado un poquito grandes, entonces los ajustó. Miren, se fijan, los pegó con silicón, pistola de silicón, y después ahí con un cúter y la ayuda de unas tijeras los empezó a acomodar
porque sí le quedaba así como una dentadura bastante mal hecha. Después de que le pusimos ya el silicón restante, lo que hizo Cínica fue que comenzó, si se fijan en esta foto, comenzó a pintar todo el silicón para que obviamente fuera como parte de las encías. Si puedes enfocar ahorita la imagen. Sí, miren, acá también se ve que le íbamos poniendo aquí un poquito más, nos pasamos un poquito hacia los dientes para que se vea que eran unas encías grandes. Y después de que lo pintamos con el rojo las encías, pusimos blanco para darle los dientes un poquito más de vida. Y ahí les doy un tip. Que ya no existe porque se borró. No, sí existe, ahorita se los voy a dar. Es un tip que a mí me ayudó muchísimo. ¿Se acuerdan que desde el video de la bolsa yo les decía que ocupábamos un trapito para estar limpiando nuestro pincel? Pues ahora dejé de usar mi trapito y me encontré un pedazo de manta que yo tenía por ahí arrumbado y lo puse como mantel en donde yo iba a pintar. Es como un pedazo de tela grande, como de 1 metro por 1 metro. Así que nos quedó ya toda pintada. Pero de hecho, eso, si ahorita me regreso y ahorita ven cómo empezó al principio, estaba limpieza, casi blanca. Pero es muy útil porque ahí tienen el alebrije, ahí tienen las pinturas, ahí tienen el agua. Entonces, cuando necesitan quitarle los grumitos al pincel o lo que sea, ahí lo hacen y es bien cómodo pues, porque lo tienes ahí, luego a la mano, está ya respirado, está todo. Y te limpias hasta las manos con eso. Se me hizo muy muy práctico en vez del trapo. Entonces, si les interesa el dato, pues una tela debajo donde vayan a pintar y se puede utilizar siempre. No la necesitan ni lavar. Bueno. Esta fue ya la última capa del porcelanizador. Se fijan, ahí le está dando ya las alas. Para que vean. Y le pegamos al final la lengua y las alas. Sí, todo con silicón caliente. ¿Por qué con silicón caliente? Porque una vez que se seca se vuelve como una especie de plástico que hace que de alguna manera tenga una resistencia mayor en algunos casos. Pero igual ustedes experimenten, pueden usar cualquier resistor. El chiste del alebrije no es que tiene que ser pintado de cierta manera o que tiene que tener ciertas cosas de cierta manera. Ay Dios, eso es lo libre, ¿no? Que realmente es una criatura mística. Y lo fantástico es eso, es todo lo colorido que es. Entonces ustedes pueden dejar libre su imaginación. Ok, si se pueden fijar, estamos en el iMovie de la computadora, que es donde tenemos los videos. Y si muchos de ustedes no saben, existe algo que es el disco duro y el disco de arranque. Cuando tú editas videos, que eso era lo que apenas aprendí, cuando tú editas videos, de repente no sé si les ha pasado que les diga que su disco de arranque está lleno y por más videos que tú deshagas y que borres y que más espacio que le busques, sigue diciéndote que está lleno. Es porque muchos de estos programas lo que hacen es que hacen como ciertas copias, ciertos respaldos y se hacen como videos pequeñitos en otras partes de la computadora donde a veces no nos damos cuenta. Entonces yo me di cuenta de esto y lo que hice fue, para hacer espacio, porque ya no me dejaba editarlo, ya estaba el video completo, ya teníamos todo, se alcanza a ver ahí cómo lo tenemos. Se fijan, se alcanza a ver qué son estas cositas que ya no está ese video. Fue porque como no me dejaba ya guardarlo por el disco de arranque, lo que tuve que hacer es entonces borrar unos de esos videos que se hacen en esas carpetas. Y mi error fue que dentro de esas carpetas que borré se borraron los videos nuevos. Y lo peor de todo no fue esto, sino fue que no respaldé nada. Esos videos siempre deben de haber estado respaldados en un disco duro externo, en una memoria USB o incluso en el celular. Pero incluso en el celular, conforme los íbamos pasando a la computadora, los íbamos borrando. Entonces esto fue lo que nos pasó. Incluso el papá de Cínica me llegó y me preguntó que si era porque se había ido la luz. Entonces no, y lo primero que me dijo, ¿y no lo guardaste y lo respaldaste? Entonces incluso la vieja escuela sabe que hay que respaldar todos sus videos. Siempre, ese es el primer consejo para que no les ocurra. Y lo segundo es, aprendan a liberar su disco de arranque antes de empezar a editar, porque si no van a tener este tipo de problemas. Si te gustó el video,
pues compártelo, coméntanos, dale like, suscríbete para que no te pierdas nosotros, porque vamos a continuar subiendo videos que te van a inspirar, que te van a ayudar y pues siempre compartiendo lo que uno sabe hacer. Si tienen alguna duda de cómo hacer algún tipo de puntito, mancha o algo que hayan querido que les explique un poquito más a profundidad, pues coméntenmelo ahí abajo. De todas maneras, estamos ya pensando cómo hacerles otro video para que quede un poco más claro, donde sí pueda verse ahora cómo se pinta un alebrije, cómo va quedando poquito a poquito. Ya Retórico ya aprendió que tiene que estar respaldando los videos siempre. Y ustedes pues también que les sirva de conocimiento para que no les vaya a pasar si quieren abrir su canal. Entonces nos vemos en el próximo video, los esperamos.